Vamos a dar inicio al panel número 7, titulado Nuevas tendencias en la capacitación para la función pública. Este panel está destinado a analizar y compartir las nuevas tendencias formativas en materia de gestión pública, teniendo en cuenta el contexto de la función pública. Modera en esta ocasión el señor Dante Mendoza, director de la Escuela Nacional de Administración Pública. Buenas tardes, qué gusto verlos ya en el tercer día, los sobrevivientes. ¿No? Vamos a repartir una medalla, una condecoración al mérito. ¿Verdad? La orden del servicio civil como que hay que reactivarla próximamente. Qué gusto estar con todos ustedes, qué gusto además, como les decía, entre broma, que hayamos podido llegar a estos 3 días de intenso debate, discusión, análisis, hasta risas, bromas, de todo hemos tenido durante nuestro congreso. Ahora me toca moderar, presentar el panel número 7, que, créanme, para nosotros en la escuela, la ANAP, la Escuela Nacional de Administración Pública, es probablemente, claro, desde mi perspectiva, el más importante, porque es el de las nuevas tendencias en la capacitación en la administración pública. Y para eso vamos a tener a tres expertos en la materia. Por un lado, vamos a tener a Litsi Baeza. Litsi ha trabajado en el campo de la educación internacional durante los últimos 20 años, gestionando diversos proyectos en el extranjero, principalmente en América Latina. En la actualidad, Litsi es consultora, educadora en cuestiones de género, equidad, diversidad e inclusión, e imparte diversos cursos en distintas universidades e institutos de Canadá, y también desarrolla planes de estudios y programas relacionados con GEDI. Litsi también ha ayudado a implementar y desarrollar estrategias de GEDI con varias organizaciones en Canadá a nivel internacional, con experiencia en proyectos de desarrollo internacional como especialista en equidad de género. Su experiencia gira en torno a la formación y la facilitación y el desarrollo curricular y el diseño instruccional del trabajo estratégico de GEDI y la especialización en igualdad de género para proyectos de desarrollo internacional. Además de su inglés nativo, Litsi habla español con fluidez y ha vivido y trabajado en Chile, México y Cuba. Recibamos con un aplauso a nuestra invitada de Canadá, Litsi Baeza. Nuestro segundo panelista es Andrés Corrales Angulo, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la Maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, candidato a doctorado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Ha sido gerente de desarrollo de la gerencia pública de nosotros, de CASA, de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, y ha sido también director de EGEMSA. Actualmente es docente universitario y gerente de desarrollo y director del programa de educación continua y miembro del Comité de Responsabilidad Social de la Universidad Continental. Un aplauso para nuestro Andrés. Y nuestro tercer y último panelista es Manuel Mesones Castelo. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido gerente general también de Servir, viceministro de Gobernanza Territorial en la Presidencia del Consejo de Ministros, jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Ambiente, jefe del gabinete del despacho ministerial y viceministro de Políticas para la Defensa en el Ministerio de Defensa. Actualmente es director de Asuntos Jurídicos en la PUC. En primer lugar, vamos a escuchar a Litsi Baeza. Por favor, Litsi. Muchas gracias por la invitación de estar aquí, feliz. Me voy a disculpar antemano por mi español, es mi segundo idioma, pero feliz de estar aquí. Hoy día voy a hablar sobre el análisis basado en género, que es un marco teórico para la inclusión y la equidad. En inglés esto se llama Gender Based Analysis Plus o GBA Plus, como lo decimos corto. ¿Qué es el análisis basado en género? La próxima.
Pueden seguir. Bueno, voy a seguir, ojalá que se pueda adelantar un poco. El análisis de género, GBA+, por sus siglas en inglés, es un proceso a través del cual se recoge, analiza y interpreta datos e información sobre las situaciones, roles, responsabilidades, necesidades y oportunidades específicas de diferentes grupos para identificar y entender la razón de las diferencias entre los grupos y conocer cómo los problemas afectan a las personas de manera diferenciada. El GBA+ se empezó a utilizar por el gobierno canadiense años atrás en los proyectos internacionales para entender de una manera más enfocada los impactos sociales, económicos y políticos de los países en desarrollo. Se utiliza para entender políticas, procesos, procedimientos en los gobiernos provinciales y las municipalidades en Canadá. Aquí lo veremos dentro del ámbito de la capacitación. El GBA+, el plus, la sigla plus, se refiere a un enfoque interseccional, donde se analiza la convergencia y impacto debido a diferencias en raza, etnicidad, ubicación geográfica, habilidades físicas, nivel de educación, edad, condición social y económica. Por ejemplo, una mujer adolescente afrodescendente con primaria incompleta, madre de un hijo sin trabajo y sufriendo violencia de parte de su pareja, es muy distinta que una mujer adulta con educación, hogar, trabajo, etc. Este proceso analítico ayuda a analizar desigualdades sistemáticas y cómo diferentes grupos son afectados diferencialmente. El análisis de género es un proceso que examina cómo el trabajo de políticas y programas públicos impacta a diferentes grupos de personas, identificando a aquellos que quedan excluidos del beneficio deseado y las razones por las cuales quedan excluidos. Considera, como dije anteriormente, la intersección de diferentes factores de identidad para un diseño efectivo y entendimiento de las necesidades de un tratamiento diferencial a través de medidas equitativas. Contribuye a la equidad de género y a incorporar un enfoque inclusivo que facilita la toma de decisiones y la evaluación de resultados. La siguiente, por favor. El análisis basado en género es un proceso que examina cómo nuestro trabajo o perspectivas impacta a diversos grupos de personas. Considera, como dije, la interseccionalidad, contribuye a la igualdad de resultados, considera factores económicos, sociales y políticos. El GBA+ pregunta, ¿quién está excluido de un proceso, un procedimiento? ¿Qué contribuye a esta exclusión y qué haremos al respecto? La siguiente, por favor. Esto está en inglés, pero voy a pasar por cada paso. Identifica, por ejemplo, la barra verde, Identify Issue, identifica el asunto o tema. En esta presentación hablaremos de capacitación, pero esto incluye cuando se desarrolla una política, un plan, un proceso, un procedimiento, tema dentro de una organización. Desafiar las oposiciones que uno puede tener en frente del desarrollo de una política, procedimiento, plan, proceso, capacitación. Eso incluye los sesgos inconscientes, como nosotros, las identidades que nosotros podemos tener en frente de diferentes contextos y situaciones. La investigación y las consultas de personas es muy importante en este proceso para tener toda la información frente al desarrollo de, otra vez, un procedimiento, un plan, una política. Esto puede ser en forma anónima,
con un cuestionario o puede ser grupos de enfoque. Desarrollar opciones y hacer recomendaciones. Las recomendaciones pueden incluir cómo involucrar, por ejemplo, mujeres o otros grupos que quizás han sido excluidos de un proceso. También a través de la consulta se tiene que modificar algún proceso para que sea más inclusivo. Y finalmente, monitorear y evaluar como en cualquier procedimiento es importante también. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora hablaremos un poco sobre el análisis basado en género para la capacitación. Muchas veces la capacitación se supone que todo se aplica de la misma forma, pero muchas veces no desarrollamos un proceso que sea inclusivo y hacia la equidad para los participantes de la capacitación. Tenemos que recordar que todos somos únicos con identidades específicas que nos caracterizan y que a veces necesitamos diferentes recursos para ser exitoso en este plan de la capacitación. La siguiente, por favor. Ahora veremos un poco cuáles son las preguntas que se puede hacer dentro de este análisis basado en género para la capacitación. Empezamos con un análisis preliminar cuando estamos al comienzo de desarrollar un programa de capacitación. Algunas de las preguntas que se puede hacer aquí son cuáles son las demográficas de la audiencia, estás haciendo suposiciones sobre la uniformidad de los alumnos, qué tipo de datos desglosados por género y diversidad existen ya para medir esto. ¿Existe un desequilibrio agudo de género o otra diversidad en un grupo opuesto en particular? ¿Es una tendencia nueva o previamente identificada? ¿Ha sido analizado? ¿El enfoque de comunicación ha considerado audiencias diversas? ¿Cómo se seleccionan los participantes de la capacitación? ¿Los participantes son autoseleccionados o designados para recibir capacitación? Deberían considerarse estrategias para reclutar una diversidad de participantes. En cuanto al diseño de capacitación, la próxima, por favor. Están determinados grupos potencialmente en desventaja debido al diseño de su formación. Se está adaptando la capacitación para tener en cuenta diferencias imprevistas específicas de género o diversidad. ¿A quién se ha consultado en el desarrollo del diseño? Esto es muy importante. Muchas veces es una persona, un grupo de personas que está diseñando un programa de capacitación, pero no se involucra a otra gente que es importante para entender cuáles son las necesidades. Se ha consultado con una muestra representativa, diversa de los usuarios finales de la capacitación. ¿Estás utilizando un lenguaje inclusivo o imágenes apropiados, por ejemplo? La siguiente. En cuanto a la capacitación en sí, se ha establecido un proceso para monitorear la incorporación de cuestiones de género y diversidad en el contenido del curso y para garantizar que diversos grupos de personas participen por igual en la capacitación. Existe un desequilibrio de género o otra diversidad entre los estudiantes. ¿Qué mecanismos existen si comienzan a aparecer tendencias de género o otras discrepancias de diversidad? ¿El tiempo de formación crea barreras para los participantes? ¿El lugar de formación es accesible, seguro y está adaptado a diversos grupos de personas? Por ejemplo, ¿considera las distancias o las consideraciones de viaje desde el hogar o el trabajo? La seguridad incluye estar en un entorno libre de acoso sexual o cualquier otra cosa también. La siguiente, por favor. Y finalmente, para la evaluación, es importante reflejar algunas preguntas reflejan sus recomendaciones finales
alguna cuestión de género o diversidad planteada durante el análisis y evaluación de la capacitación? ¿Qué indicadores necesitas para evaluar el éxito de diversos grupos de personas? Se han establecido indicadores de referencia para medir la eficacia de la capacitación y son propicios para evaluar el impacto de diversos grupos. El formulario de evaluación identifica el género de los participantes, otros factores de diversidad para monitorear que se hayan satisfecho las diversas necesidades y expectativas. Algún análisis de impacto explorará cómo los diversos participantes están aplicando las habilidades y contenidos recién adquiridos. Esas son algunas de las preguntas dentro de este marco de análisis basado en género que se puede hacer. Otras consideraciones, la siguiente por favor. Otras consideraciones para la capacitación inclusiva son lo siguiente. Considerar diferentes plataformas presenciales y virtuales. Hoy en día y después de la pandemia sabemos que podemos trabajar remotamente o cualquier lugar. Implementar un diseño universal para el aprendizaje o DUA. Es un modelo que fundamentado en los resultados de la práctica y la investigación educativa, las teorías de aprendizaje, las tecnologías y los avances en neurociencia combina una mirada y un enfoque inclusivo de la enseñanza con propuestas para su aplicación en la práctica. Presentar la información en formatos diversos, por ejemplo, imágenes, videos, películas, audio. Desafiar las suposiciones que nosotros podemos tener. Tomar en cuenta quién desarrolla las teorías o los temas. Son de una mirada, por ejemplo, toma en cuenta diferentes perspectivas, de dónde llega la información. Tomar en cuenta actividades experienciales. Estas están relacionadas con la propia experiencia de cada participante y la de los grupos objetivo. Es el proceso de aprender a través de las experiencias y define más específicamente cómo aprender a través de la reflexión sobre el hacer. El aprendizaje experiencial considera el proceso de aprendizaje individual y se refiere a cuestiones más concretas relacionadas con el participante en el contexto de un aprendizaje diferente a partir de su propia experiencia, en procesos que pueden ser más reales o simulados en montajes controlados y sin riesgos. Considerar las responsabilidades de los participantes, tal como madres o padres con hijos, cuidadores de padres, etcétera, y ofrecer un poco de flexibilidad. Accesibilidad no solamente significa accesibilidad para personas con discapacidades visibles, pero también aquellos con discapacidades invisibles. Tener en cuenta cosas como contraste de colores, opción de audios descriptivos, opción de lenguaje de señas, fuentes legibles y de tamaño correcto, por ejemplo. Habilitar la navegación del teclado y otros. Bueno, muchas gracias. Esto es todo. Gracias por la invitación y poder compartir con ustedes la importancia de la capacitación inclusiva. Gracias, Litsi. Sin duda, importante tener en consideración estas indicaciones, estas recomendaciones con respecto a que la capacitación debe ser para todos. Debe llegar a todos y precisamente uno debe prestar atención a los detalles para poder incluir a todas las personas, y bueno, en nuestro caso a todos los servidores públicos que prestan servicios orgullosamente en nuestro país. Vamos a escuchar a continuación a Antonio Corrales. Ya lo presenté, creo que no hay mayor presentación para... Además, Andrés, ya le cambié de nombre.
Además, Andrés, debo decirles, es un amigo muy preciado y es de las personas que estableció, es uno de los fundadores, no solamente de Servir, sino del cuerpo de gerentes públicos en nuestro país. Es el ideólogo, el que está detrás de esta construcción, que sin duda alguna es una de las cosas más importantes que hemos tenido dentro de este avance, esta modernización del servicio civil en nuestro país. Andrés, por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Dante, por la invitación y realmente un gusto estar aquí y compartir con ustedes algunas reflexiones. Entonces, les pido por favor si pueden poner la presentación. Mientras van poniendo la presentación, la he denominado 10 nuevas y renovadas, no todas son nuevas, pero siguen siendo necesarias y por tanto vigentes, características que a mi juicio debería tener la capacitación en el sector público. Muy bien. La primera idea es alineada a una política nacional desde la rectoría. ¿Por qué? Porque desde una mirada de política nacional se permite una serie de aspectos positivos. Identificar temas transversales, por ejemplo, los definidos por los rectores de los sistemas administrativos, o algunas prioridades gubernamentales, ¿no es cierto? En democracia, supuestamente todos votamos por planes de gobierno y, por tanto, hay prioridades gubernamentales que deben plasmarse. Entonces, desde una mirada de rectoría, eso es posible. También permite introducir cierto orden, definir ciertos lineamientos. Ahora que digamos, hay un riesgo respecto de la rectoría que tiene Servir, conviene recordar cómo era la capacitación antes de la existencia de Servir. Era una capacitación totalmente fragmentada, atomizada, sin lineamientos, sin herramientas, sin instrumentos, y ahora tenemos una serie de avances al respecto. Todos hablamos y conocemos del PDP. Bueno, no existían lineamientos para hacer PDP. Eso es fruto de una actuación desde la rectoría, desde una mirada justamente de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. No tendríamos ENAP, ¿no es cierto? Tenemos ahora una ENAP que es una institución que funciona dentro de Servir, pero que ha permitido alcanzar la capacitación con un alto nivel a muchos servidores públicos. De hecho, este Congreso también es un reflejo de ello. Entonces, en realidad, esta es una primera característica que siempre debemos recordar. Pero no se trata, y justamente la profesora Baeza nos lo ha recordado, no se trata de hacer una capacitación desde el nivel central en gabinete o desconectada de nuestra realidad. En un país tan diverso, tan heterogéneo como es el Perú, la capacitación tiene que responder y tener en cuenta nuestra diversidad. Y ahí hay una serie de enfoques que nos ayudan justamente, ¿no? No voy a ahondar en el tema, lo ha mencionado con mucha claridad la profesora Baeza, el tema de enfoques de género, enfoque de discapacidad, enfoque intergeneracional, enfoque intercultural, de sostenibilidad, entre otros. Siguiente característica, el carácter estratégico. Lo sabemos, está en los lineamientos que ha definido Servir. La capacitación tiene que ser pertinente, y para que sea pertinente, además de estar alineada al perfil, debe estar alineada a objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos que forman parte del plan estratégico institucional. Los objetivos estratégicos, me parece siempre pertinente recordar, no están dentro de la entidad, están pensados hacia afuera de la entidad. ¿Cómo impactamos en cambiar y mejorar las condiciones de vida
de las personas. Es decir, vamos a hacer una capacitación en servidores públicos porque los servidores públicos tienen un rol respecto de la ciudadanía. Los objetivos estratégicos están mirando hacia la ciudadanía. Entonces, una primera consideración de ese carácter estratégico es ese: cómo la capacitación contribuye a que la institución logre los objetivos estratégicos de cara a la ciudadanía, orientada a resultados y que genere valor público, justamente porque responde a necesidades relevantes de la ciudadanía. Siguiente característica, la educación continua, que es una tendencia que se ha impuesto ya en el mundo en todo orden de cosas, porque efectivamente ahora que el mundo es un mundo VUCA, un mundo que cambia totalmente, lleno de incertidumbres, de complejidad, necesitamos estar permanentemente actualizados. Necesitamos aprender a lo largo de la vida y también, pertinente en el sector público, a lo largo de la vida como servidor público. En las distintas etapas, en los distintos momentos, en los distintos desafíos que cada uno, cada una asume dentro de su rol. Entonces necesita estar en esta cultura del aprendizaje continuo. Y eso implica no solamente una actualización constante, sino que permite adaptarnos a los cambios del contexto. Y entonces una educación continua, ágil, nos permite desarrollar aquellas habilidades y competencias justamente para responder a esos cambios. Y aquí es muy importante, como ya tenemos un volumen importante de servidores públicos con estabilidad, ¿no es cierto?, en distintos regímenes laborales, podemos desde una planificación de la capacitación pensar en itinerarios formativos, es decir, no solamente anuales, sino multianuales y que permitan un crecimiento, ¿no es cierto?, a lo largo de un determinado número de años para asumir mayores responsabilidades, para poder seguir creciendo dentro de la institución. Y la educación continua permite justamente una modularidad para ir como eslabones, ¿no es cierto?, como legos, juntando temas con temas, articulando rutas de aprendizaje para lograr determinadas competencias, determinados aprendizajes. El acento en las habilidades del siglo XXI. El Foro Económico Mundial, en su reporte sobre el futuro del trabajo del año 2023, hacía digamos, un ranking de las competencias, las habilidades más demandadas en el sector público y en el sector privado de cara a los nuevos retos, ¿no?, del 2025 en adelante. Uno podría pensar, eso debe estar llenecito de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente, el tercero en el ranking es inteligencia artificial y es Big Data. Pero el primero, el segundo, el cuarto, vienen a ser otros temas, los llamados competencias o habilidades blandas, cruciales. A veces nosotros pensamos en la capacitación solamente en los contenidos, transmisión de conocimientos, ¿no? Pero no tenemos a veces tan claro la importancia de desarrollar competencias, estas habilidades blandas que son fundamentales. Pero por supuesto que también las competencias digitales, que son fundamentales. Y ahí obviamente tenemos ciertos retos, ¿no? El reto de que no todos somos nativos digitales, ¿no? De hecho yo no lo soy, ¿no es cierto? Mi generación es una generación que ha visto cuando todos estos cambios. La generación más joven son nativos digitales. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay una experiencia bien interesante que tiene el Servicio Civil de Chile que se llama mentoría digital, donde jóvenes con mucho más facilidad para las herramientas digitales hacen mentoría de personas un poco mayores en justamente manejar estas tecnologías, obviamente con una metodología para ello. Luego está el acento en las habilidades directivas, ¿no? Esto es también algo muy importante. Por supuesto, el tema del liderazgo es claro, ¿no? Se ha adherido a un marco conceptual de Mark Moore, el diseñador del concepto de valor público, ¿no es cierto? Y entonces, en un documento sobre justamente el modelo de gestión directiva, Servir ha recogido
que el ámbito de actuación de un directivo público es como triple, y como ven ahí en el dibujo se intersectan, ¿no? Hay un ámbito de la gestión, digamos, operativa, hacer que las cosas sucedan. Hay un ámbito de la gestión estratégica, ¿no? Cómo logramos diseñar políticas o intervenciones para que conecten con objetivos estratégicos. Pero hay un ámbito que a veces se descuida de la gestión del entorno político y social, ¿no? Entonces, hay que desarrollar competencias para intervenir en todos estos ámbitos. También para intervenir en el ámbito de la gestión del entorno político y social. Muchos errores, muchas fallas en ejecución de políticas públicas, muchos fracasos ocurren por descuidar el desarrollo de competencias en ese ámbito de la gestión del entorno político y social. La relación con los gremios, con los sindicatos, con las comunidades, la relación con la dimensión política, todo eso es algo que tiene que estar presente en la gestión pública. Luego, la perspectiva glocal. Este concepto glocal yo lo conocí cuando ingresé a la Universidad Continental, nunca lo había escuchado, pero se refiere a una competencia para tener mirada global, mirada internacional, para aprender de buenas prácticas, de estándares internacionales, de intercambio de experiencias, pero no desconectada de lo local. Es decir, cómo podemos tener esa sinergia entre lo internacional y lo local al mismo tiempo. Luego, la colaboración entre el sector público y privado. Primero, colaboración público-público, ¿no? Porque muchas veces las instituciones públicas funcionan como islas. Desarrollan buenas prácticas, nadie más las conoce. Entonces, ¿cómo generamos conocimiento? Ahí de repente la ENAP puede tener un rol muy importante, de las mejores prácticas desarrolladas en las distintas instituciones y cómo se puede generar intercambio de conocimiento de buenas prácticas. Obviamente también la relación y la colaboración entre lo público y lo privado, no todo lo tiene que hacer el Estado, hay desarrollo de distintas capacidades en universidades, en instituciones de formación para poder contribuir con la formación. Y luego las metodologías modernas en el despliegue. La profesora Baeza mencionaba alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, la metodología experiencial, que permite experimentar. No es el enfoque tradicional de un capacitador con su PPT, sino es como a partir de la experiencia se reflexiona sobre ella y ahí se aplica recién en un tercer momento la teoría y luego se vuelve a una aplicación. Es una metodología mucho más efectiva para internalizar el aprendizaje. Metodologías de aprendizaje colaborativo, de aprendizaje basado en problemas, muy pertinente en el sector público, el uso de casos, el uso de problemas para resolverlos, a utilizar metodologías de innovación, justamente Design Thinking, por ejemplo, es una excelente metodología al respecto para, a partir de la escucha de las necesidades, poder resolver problemas, el uso de tecnologías digitales, tanto en capacitaciones presenciales como en capacitaciones a distancia, el uso de capacitación multimodal, es decir, que puede ser un componente presencial, un componente híbrido, otro virtual, ya podemos tener distintas combinaciones al respecto, que sea flexible, que tenga en cuenta las necesidades y características de los servidores públicos y también que tengan en cuenta sus tiempos. Es decir, permite un nivel de personalización, la disponibilidad para que se aprenda a distintos ritmos según cada servidor. La modularidad de la ruta de aprendizaje, que ya se lo estaba comentando. Y finalmente, es necesario la evaluación de la capacitación, pero más allá de la evaluación de la reacción o satisfacción y del aprendizaje, que con la prueba de entrada y la prueba de salida, tenemos que ir afinando una mejora de la evaluación de la aplicación del aprendizaje y de impacto en aquellos casos en los que se pueda. Y yo solamente para cerrar, quisiera nuevamente resaltar en todo este ámbito de la capacitación el rol líder que tiene la ENAP. La ENAP se ha caracterizado a lo largo de sus 7 años de existencia, más de 7 años de existencia, desde el año 2012 me parece, ¿no?
2014, se ha caracterizado por ir buscando metodologías innovadoras, incorporando buenas prácticas y desarrollando con altos estándares de satisfacción aprendizajes pertinentes. Creo que es también un ejemplo a seguir. La misma ENAP es una fuente de buenas prácticas para replicar en las distintas instituciones públicas. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Sin duda, interesantes reflexiones acerca de los temas a los que hay que prestar atención hoy día cuando estamos hablando de capacitación de funcionarios, de servidores públicos. Yo quiero poner el acento en el tema de la educación continua. La educación continua es probablemente hoy día el lema o el moto acerca de lo cual debemos estar pensando permanentemente, ¿no? Siempre suelo decirles a los equipos de trabajo con los que tengo la oportunidad de partir, es que cada día que pasa ustedes son menos competentes de lo que eran antes, porque el mundo va girando muy rápido. Y si no estamos en una permanente actitud de aprendizaje, de capacitación, de desarrollo de habilidades y competencias, pues cada día, por más trome, por más que hayamos entrado luego de un concurso público y creamos que realmente somos los más competentes, pues les aseguro que cada día que pasa nuestro nivel de competencias comienza a ir decreciendo. Educación continua es la llave del éxito, no voy a decir profesional, individual de cada uno de nosotros, sino la llave del éxito institucional. Toda institución pública, que es lo que nos compete, debe apostar por la educación continua. Las habilidades blandas, que es otro de los temas que también ha tocado Andrés, sin duda alguna son hoy día el conjunto de experiencias básicas que debe tener toda persona, todo ser humano. Una cosa con la cual a lo largo de los años, yo soy ya de otra generación, probablemente una generación que ya está de salida, pero siempre he escuchado de muchas personas que dicen, pero yo soy competente, soy hábil, soy capaz, soy el número uno, ¿por qué me va mal en el trabajo? O sea, ¿por qué esas personas brillantes, nadie quiere trabajar con ellas? Pues les falta habilidades blandas. Y es tan sencillo como eso, no saben trabajar en equipo, no saben ser jefes, no saben ser colaboradores, no saben ser subordinados y paran en conflicto permanente con su entorno. El tema de las habilidades blandas, sin duda alguna, es uno de los temas que todos los que hemos trabajado y trabajamos en la administración pública también lo sufrimos y lo sufrimos constantemente, ¿no? Desde que normalmente los jefes suelen venir del contingente político, de la autoridad de turno, y no necesariamente se han preparado para ser jefes y tenemos que estar pues, teniendo que soportar, vamos a decirlo de esa manera, cierto tipo de actitudes y conductas de personas que pueden ser brillantes, que pueden ser muy interesantes, pero que nunca trabajaron este tipo de soft skills, de habilidades para poderse desarrollar en sociedad. Entonces, claro, que duda alguna cabe que en el mundo de nuestra capacitación, en el mundo público, tenemos que prestar una especial atención al cómo hacemos que nuestros servidores públicos puedan tratar adecuadamente a la ciudadanía, a sus compañeros, a sus subordinados y se relacionen también con sus jefes y pares. La gestión del entorno político es otro tema que también quiero destacar de la exposición que ha hecho Andrés. La gestión del entorno político es fundamental. Y les digo porque yo ingresé a la administración pública haciéndole ascos a la administración, se los voy a comentar. O sea, digamos, yo pensaba, no, lo privado es lo máximo. Claro, era un niño, tenía 24 o 25 años, pero entré a la administración un poco con esa soberbia que a veces entramos de, no, yo aquí voy a enseñarles técnicamente lo que se tiene que hacer a estos políticos. Y me cerré en una institución técnica, además, o sea, formé parte de la primera jornada del Indecopi, en donde todos nos creíamos los grandes técnicos. Y cada estrellada que nos dábamos con el mundo político, o sea, ¿dónde no estaría la política de competencia de propiedad intelectual en el Perú? Si esa primera jornada de jóvenes locos que construimos esa institución, hubiéramos tenido el ojo político como para poder hacer las cosas de una mejor manera. El técnico al 100% en la administración pública no sirve si es que va a ser personal directivo, ¿no?
Se necesita tener esa visión política, esa habilidad de ser lo suficientemente técnico, pero también lo suficientemente flexible para entender que no somos privados, sino que nos debemos a una ciudadanía y nos debemos a ese sentir ciudadano que lo vamos a denominar también como rumor, riesgo o aire político. Y finalmente lo local, Andrés, efectivamente el tema de hay que ser internacionales, pero también antes que internacionales también tener una visión del interior. No hay manera de que un servidor público pueda servir al Perú si no conoce el Perú. Y no conocer el Perú no es ir de turismo, conocer el Perú es conocer un poco de la idiosincrasia, la tradición, la cultura que viene determinada por la geografía, por los valores, por la historia, etcétera, de cada uno de los rincones de nuestro territorio. Entonces esa visión a la interna es necesaria y la visión a la externa, por supuesto, también. No hay manera de cambiar nuestro entorno si vamos a estar mirándonos, como decía mi antiguo jefe, el expresidente Servir, Juan Carlos Cortés, cuando quería criticarnos de manera amical, nos decía, dejen de mirarse en el ombligo, o sea, comencemos a mirar un poquito también hacia afuera. Vamos a escuchar ahora a Manuel Mesones. Manuel, por favor. Muy buenas tardes. Primero que nada, comentarles algunas cositas. Cuando Dante tuvo la gentileza de avisarme para participar en este panel, le comenté que, bueno, yo no soy un académico, no soy un pedagogo. Lo que soy o he sido es un servidor público con más de 25 años de experiencia, 30 si sumamos el periodo de practicante. Y entonces, lo que puedo decir es mi experiencia, lo que he vivido, lo que he pasado, lo que he aprendido, lo que debí aprender en los tiempos en los que hubiera sido importante aprenderlo antes de simplemente interiorizarlo por la experiencia. Así que a partir de eso voy a compartir con ustedes una serie de datos que probablemente digan, ¿y esto qué tiene que ver con recursos humanos, por Dios? ¿Y qué tiene que ver con mi trabajo? Ténganme paciencia, por favor. ¿Ya? Empecemos. Ya, listo. Yo avanzo con esto. Perfecto, muchas gracias. Ya. Vamos a explicar algunos problemas públicos, algunos problemas que son transversales al Estado. Y empecemos uno así, casi al azar, que es, por ejemplo, la producción de hoja de coca ilegal en el Perú. Para los que no saben, y probablemente la mayoría no lo sepa, al año 2022, no tengo el dato del año 2023, pero al año 2022 el espacio cocalero en el Perú era de 94.000 hectáreas. 94.000 hectáreas son 940 kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea, el distrito de Caraballo, que es el distrito más grande de Lima, tiene 350 kilómetros cuadrados. Entonces, para tener una visión de lo que significa el espacio cocalero en el Perú, tendrían que sumar Caraballo, Ancón, Cieneguilla, y aún así les faltaría espacio para llenar el espacio cocalero que hay en el Perú. Eso al año 2022. Si uno mira el cuadro, perdón, yo no sé qué estoy mirando. Ya, si uno mira el cuadro, para el 2018 el espacio cocalero era de aproximadamente 55.000 hectáreas. Y no tengo el cuadro que vea al 2014, que era 42.000. ¿A qué va esta información? Que en más o menos 10 años hemos más que duplicado el espacio cocalero en el Perú. A pesar de que hay recursos que se asignan, plata, que hay actividades de erradicación, etcétera, la curva sigue subiendo. Otro detalle importante que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva es que la mitad de la cocaína que se produce en el Perú se produce en el BRAE. Ay, fue muy rápido. Este es. Sí, no te preocupes, yo lo veo. Ya, para que vean, si uno mira el espacio, estos puntitos guindas son el espacio cocalero. Si uno ve, dice, es pequeñito. Pero todo esto suma 92.000 hectáreas.
Y la zona de mayor producción es precisamente la zona del Braen, que produce la mitad de la cocaína del Perú. Y viene produciendo y se viene sembrando hoja de coca desde hace 20 años más o menos. ¿Cuántas veces se ha erradicado en el Braen? Una sola vez, en el 2019. Y se erradicaron 750 hectáreas. Hay un problema público, hay aparentemente una salida o una visión que parece lógica que es, oye, ataca primero esto, pues, ¿no? Y sin embargo, no se hace. Vamos a explicar después por qué. Ataquemos o veamos otro. Este también es importante. En este problema público, vean las zonas. Guayaga, Braen, que abarca más o menos, o que cruza varios departamentos, la zona de Puno, Madre de Dios, la zona de trapecio de la triple frontera Perú-Colombia, Perú-Colombia-Brasil, la zona de la frontera con Brasil. Perdón, con Colombia. Ahora veamos otro problema público, rápido. Minería ilegal. La minería, solo un dato que estaba en la diapositiva anterior. La cocaína produce, el narcotráfico produce en el Perú más o menos entre 1.000 y 1.500 millones de dólares como negocio ilegal. Para la economía peruana, 1.500 millones no es mucho. La minería ilegal produce el doble. Ahí ya tenemos más o menos 400 o 4.500 millones de dólares que entran a la economía de manera ilegal, que compran conciencias, que compran autoridades, que destruyen el medio ambiente. Y vean los territorios, lo mismo. Frontera con Brasil, Madre de Dios, Puno, Ucayali, la zona de Amazonas, etc. Este es dato del 2013, hace 10 años. Y esto es solamente Madre de Dios y Cusco. Solamente en el año 2013 se detectaron 50.000 hectáreas de bosque que habían sido devastados. 50.000 hectáreas representan 71 canchas de fútbol. Y eso solamente en Madre de Dios. 4.500 mujeres, entre adultas y niñas, explotadas sexualmente. De las cuales la mayoría son del Cusco. El 78% son menores de edad y el 52% vienen de la zona del Cusco. Mujeres entre los 30 y 40 años y además 8 de cada 10 pobladores en Puerto Maldonado presentan niveles de mercurio 3 veces más altos que el máximo permitido. Esas son las consecuencias de ese problema público. Y esto no es nuevo, tiene 20 años. De hecho, se incrementó con la construcción de la interoceánica, porque entonces ya entraba muchísimo más rápido todos los insumos, materiales y equipamiento para comenzar a desarrollar minería ilegal en toda la zona de Madre de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con recursos humanos y gestión de personal? Ahorita les explico. Paciencia. Siguiente. Otro problema público. Bueno, no es un problema público, pero me gustaría que vean el mapa. Estas son las áreas naturales protegidas. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando casi de las mismas zonas. Madre de Dios, Puno, la zona de Ucayali, la zona de San Martín, la frontera Tumbes, casi las mismas zonas que hemos visto donde hay narcotráfico, minería ilegal y áreas naturales protegidas que en muchos casos deberían llamarse áreas naturales desprotegidas. Seguimos con los mapas. Acceso al agua. Recientemente se ha aprobado una ley para promover el acceso al agua de manera universal, que las personas puedan tener acceso a agua potable. Esa es una excelente idea. Pero las cifras hay que verlas con un poquito más de detalle. Si uno ve este cuadro, solamente el 5% no tiene acceso a una red de agua. Entonces dices, 95%, no estamos tan mal. De 30 millones de peruanos, bueno, no estamos tan mal. Pero si comienzas a ver un poquito más el mapa, te das cuenta que está bien. El 95% tiene acceso a un servicio de agua potable, pero no es que lo reciba todos los días, solamente el 90%. Y si comenzamos a avanzar de aquellos que reciben
o que pueden tener acceso todos los días, no todos lo tienen las 24 horas del día. Y es casi la mitad de la población del Perú quien no tiene acceso al agua todos los días. ¿Y eso qué significa? Que tienes que guardar en baldes, en recipientes. ¿Y eso qué significa? Que el agua se puede contaminar. Y si no tienes agua potable, probablemente tampoco tengas servicio de desagüe. Y eso va a tener consecuencias naturales en lo que es la anemia. Y si esta cifra del 50% ya es dramática, deberíamos ver cómo esto comienza a aterrizar en departamentos concretos. Y los mapas que hemos visto hace un rato, más o menos que coinciden. Madre de Dios, Puno, Tumbes, Loreto, donde, por ejemplo, en Loreto, 1 de cada 10 peruanos, 1 de cada 10 loretanos no tiene acceso al agua las 24 horas del día. Perdón, solamente 1 de cada 10 peruanos de cada 10 loretanos tiene acceso al agua las 24 horas del día. Y más o menos son los mismos territorios. ¿Qué tiene que ver esto con recursos humanos? Ahorita llegamos. Paciencia. Este es el mapa de lo que es la gobernanza del agua. ¿Alguien lo entiende? Yo tampoco. Hay una serie de competencias, de atribuciones, de niveles de gobierno que se cruzan y no hay un solo liderazgo. Por eso es que la gestión del agua es tan complicada, es tan difícil. No es lo mismo el agua para uso agrícola, porque tiene un líder distinto que el agua para consumo humano y el agua para transporte y el agua para energía, un enredo. Y todo además con niveles de gobierno que se entrecruzan las competencias. Ponerse de acuerdo es bien difícil. Por eso es tan difícil llevar agua al país, a las personas que más lo necesitan. Y por supuesto, la consecuencia natural es anemia. Este es el cuadro al 2019, de acuerdo al INEI, los niveles de anemia en el Perú. Y otra vez seguimos con los mismos territorios: Puno, Madre de Dios, Loreto, Tumbes, Ucayali, Cerro de Pasco, la zona del Guayaga, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué les comento todo esto? No necesariamente es para deprimirlos, sino porque ya eso ya viene lo que quiero trasladar de la experiencia o de mi experiencia. Está bien que aprendamos las herramientas y los conocimientos para llevar nuestro trabajo, nuestra función como recursos humanos, nuestra función como capacitadores, como seleccionadores de personal, como evaluadores, como secretarios de procedimientos disciplinarios, lo que fuera. Está bien eso, pero tarde o temprano, muchos de ustedes, como me ocurrió a mí, que fui jefe de recursos humanos en la Contraloría, a los 30 y pico años, muchos de ustedes no se van a quedar ahí. Van a pasar de ser jefes, coordinadores, lo que fuera, y van a ser secretarios generales, viceministros, eventualmente ministros, alcaldes, gobernadores regionales, titulares de alguna entidad pública, o van a estar como asesores o cerca de aquel que tiene el poder para tomar decisiones en el Perú. Y tienen que saber esto. Ahorita termino. Y tienen que saber esto. Tienen que conocer cuáles son los verdaderos problemas del Perú. No pueden llegar a esos puestos a aprender. Tenemos que buscar algún mecanismo que permita que aquellos cuadros que tienen posibilidades de crecer y llegar a los niveles más altos de decisión del Estado ya vengan con este conocimiento, ya sepan qué cosa está pasando en el país, cuáles son los problemas que tienen 20, 30 años sin solución. No pueden venir a aprender. Los que llegan a esos puestos no pueden venir a aprender. ¿Y de dónde van a salir? Seamos honestos, no van a salir de los partidos políticos. Tenemos un problema hispanoamericano de deterioro de los partidos políticos. No es solamente en el Perú, ojo. Sucede en casi toda Hispanoamérica. No están saliendo políticos profesionales que tengan esta visión transversal, holística de lo que es el Estado. Quienes tienen las capacidades o quienes podrían tener las capacidades para hacerlo son ustedes. Los que estamos acá, los que conocen el Estado por dentro, los que lo hemos vivido, los que lo hemos sufrido.
Ustedes son los que tienen que tener esa visión. Y Dios quiera, la escuela de la ENAP o la Escuela Nacional de Control, o en general las oficinas de recursos humanos puedan generar esos elementos para captar a esas personas que puedan tener una proyección de liderazgo futuro y poder formarlos y poder darles esta información para que lleguen con esa capacitación y desarrollar lo que Alvin Toffler señala, que tengan la capacidad para aprender, desaprender y reaprender. Aprender cosas nuevas, conocimientos, desaprender lo que no sirve. La forma en la cual está estructurada la toma de decisiones en el Estado no funciona, señores, no funciona. Está diseñado en función a cómo asigno presupuestos, pero no tiene un enfoque territorial y los problemas son territoriales. El liderazgo está disperso en una serie de actores y así es bien complicado llegar a acuerdos y tomar decisiones que puedan generar un cambio y puedan solucionar problemas públicos concretos. Eso tienen que comenzar a interiorizar para que cuando lleguen a los puestos de poder, los que lleguen a esos puestos de poder puedan hacer el cambio. Dicen que, ya para terminar, antes que me pongan la tarjeta roja, que cuando uno no sabe cómo cerrar un discurso tiene que recurrir a las palabras de otro. Hay una hermosa película argentina llamada Lugares Comunes, en la cual un maestro habla con sus alumnos y les da como una especie de mandato, una orden. Y eso se los traslado a ustedes. Es finalmente lo que he querido hacer a lo largo de estos minutos. En su entorno, aquellos que educan a sus alumnos, aquellos que son jefes. Yo tuve la suerte de tener excelentes jefes. Realmente eso en el Estado es una suerte. Aquellos que tienen gente, que pueden formar a jóvenes que están acá, fórmenlos en el dolor de la lucidez. Que sean conscientes de su entorno, que sean conscientes de dónde están. Sin piedad, sin límites. Muchas gracias. Gracias Manuel. Nos ha hecho una locución, un llamado al alma de tener que formarnos, tener que capacitarnos, y porque efectivamente, o sea, hoy día la educación de adultos no puede ser enfocada de otra manera que no sea la de darnos la capacidad, darnos la posibilidad de desaprender, entender cómo es que hay que desaprender, entender que tenemos que dejar la mochila de conocimientos del pasado, porque probablemente de esos conocimientos del pasado no menos del 10% no sea útiles para poder seguir avanzando, ¿no? Aprender a desaprender y poder después nuevamente reaprender. O sea, y creo que, y regresando a la lógica de este panel de cuáles son las nuevas tendencias, pues una tendencia clara que deberíamos tener acá, esto lo observé en la Escuela de Brasil, en la ENAP de Brasil, tienden mucho a trabajar programas de desaprendimiento y reaprendimiento de funcionarios públicos con respecto a las tareas y a las cosas que están desarrollando en función a la tecnología y a los nuevos avances tecnológicos que se están presentando. Pero por otro lado, y aquí para comenzar la ronda de intervenciones y de nuestros panelistas, hay elementos que también tenemos que tener en consideración. Litsi nos ha hablado de la inclusión, que hay que ser inclusivos, hay que trabajar el desarrollo de la inclusión dentro de los procesos educativos. Andrés nos ha remecido con el tema de los contenidos, o sea, hay que enfocarnos en las habilidades blandas, hay que tratar de darles una visión estratégica tanto hacia afuera como hacia adentro. Manuel nos ha sensibilizado, nos ha dicho, es que si no lo hacemos, miren lo que va a pasar, o sea, si es que no tomamos la decisión de generar esas competencias, esas capacidades y además estar en capacidad de reprogramarlas constantemente, de reaprenderlas constantemente, pues vamos a estar mal.
Sin embargo, tenemos una realidad. La realidad es que hoy somos los que somos. Hoy nuestro país necesita funcionarios, servidores públicos de primer nivel, y no necesariamente los que somos tenemos las competencias desarrolladas para poder seguir haciendo nuestro trabajo y hacerlo de la mejor manera. Entonces, claro, no me acuerdo ahorita el apellido, el nombre de este señor, pero este fue un gerente general de General Electric, allá por los años 50 en Estados Unidos, que acuñó una frase que se utiliza muchísimo en términos de capacitación, y es que yo le puedo enseñar, o sea, nos sentimos muy capaces dentro del mundo educativo, ¿no? Yo le puedo enseñar a un conejo a trepar a un árbol, pero, oigan, amigos de selección, ¿por qué no contratan mejor ardillas, no? O sea, si ya tuviéramos ardillas, ya no tendría que estar enseñándoles a trepar árboles a conejos. Pero, ¿tenemos conejos? Pues, o sea, hay que ser honestos. No todos los que han ingresado a la administración pública han ingresado con las capacidades y las competencias necesarias para desarrollar las funciones que se tienen. Pero ya están ahí, ya estamos ahí, ¿no? No hay peor manera de poder enfocar el problema público del empleo público que entender de que hay que ir a confrontar a los servidores públicos. Lo que tenemos que hacer es que esos conejos aprendan a trepar árboles. Nos va a costar, va a ser un poco más complicado, pero con los que estamos, los que somos los que tenemos que construir y sacar adelante el servicio público en nuestro país, ¿no? Eso es una cuestión que nos genera un reto. Y el reto es ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Una de las líneas que modernamente se utilizan y sobre todo a partir de la pandemia ha crecido es la del microaprendizaje. Microaprendizaje, nanoaprendizaje es lo que está hoy día dando muchísima nota y fuerza para el desarrollo de capacidades en general en el planeta. Sin embargo, nuestro sistema educativo es absolutamente reactivo y totalmente contrario a este tipo de cosas. O sea, yo he escuchado frases, sobre todo del mundo educativo, del mundo de la gente que ha trabajado y se ha formado en pedagogía, en didáctica, no, o sea, de los educadores. El mundo de los educadores es muy formal, muy esquemático y muy de procesos. Son procesos que parten a partir de un diseño instruccional, a partir de una ruta instruccional, para poder desarrollar competencias y habilidades a partir de ciertos modelos que se han ido completando a lo largo del tiempo. Sin embargo, yo hago la pregunta, o sea, esos modelos estuvieron vigentes 300, 400, 500, 1000 años probablemente, porque la educación en general en el planeta no ha avanzado en cuanto a técnicas y habilidades de una manera paralela o similar a la que otras ramas del conocimiento humano han ido avanzando. Hay una presentación que vi en algún momento en que se mostraba un aula de año 1200 y pico, un dibujo de cómo se enseñaba en el año 1200 y pico, y al lado una fotografía de cómo se enseña ahora. Y la verdad es que estábamos ante un escenario muy, muy similar, ¿no? Profesor, alumnos, sillas, y lo que ha cambiado es que, bueno, lo que antes ponías en un papelógrafo o en una pizarra con yeso, hoy día lo proyectas en un PowerPoint o lo proyectas a través, y probablemente lo proyectaremos en hologramas próximamente. Pero no hay cambio en la metodología. ¿Qué viene ahora? Viene por ejemplo, el tema del TikTok. Estoy seguro que les hablo de TikTok y todos estarán pensando en bailecitos, estarán pensando en cosas para distraerse. Bueno, utilicemos eso para, en lugar de enseñar un bailecito o para generar una moda, generar una pastilla de conocimiento. La gente que está en gestión del conocimiento y que trabaja desarrollo de habilidades, hace rato que ha acuñado el término de pastilla del conocimiento o instantáneas de conocimiento, en donde a partir de contenidos divertidos, sí, pero muy, muy cortos, podemos hacer que la gente comience a aprender nuevas cosas y las comience a aprender casi que sin darse cuenta. En lugar de estar en un aula, pasando 3 meses, 6 meses, ojo, estoy hablando de lo que llamaríamos, Andrés, educación continua, o sea, no la formal, la formal, ese es otro problema, pero la de poder irnos actualizando, poder ir desarrollando nuevas habilidades, nuevas competencias, y además poder utilizar, por ejemplo, ayer tuvimos un panel magistral
genial en donde estuvimos hablando sobre inteligencia artificial y todo los retos que vienen con la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿y cómo vamos a capacitar con la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a capacitar en el uso, en el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a enfrentar ese nuevo mundo que se nos está planteando de una manera muy rápida, en donde los modelos de inteligencia artificial están cambiando muy rápido? Para cambiar una versión de Windows, para cambiar una versión de macOS, para cambiar una versión de Microsoft Office o lo que sea, pasaba 1 año, 2 años. Las versiones de ChatGPT cambian cada 2 o 3 meses, o a veces antes. Entonces, o estamos actualizándonos y desarrollamos habilidades para podernos actualizar de una manera más rápida, y a su vez las escuelas, las universidades, la academia comienza a desarrollar metodologías que nos permitan adquirir esos conocimientos más rápido, o simplemente, en el caso de nosotros, servidores públicos, la historia nos va a pasar y nos va a barrer y nosotros vamos a quedar desactualizados y obsoletos de manera muy rápida. Este es un panel que tiene una particularidad, y es que nos ajusta bastante el tiempo. Entonces les voy a dar 3 o 4 minutos a cada uno de los expositores para que puedan cerrar con alguna idea, alguna reflexión alrededor de lo que hemos venido discutiendo. Litsi, por favor. Que empiecen ellos. Ok, que empiecen ellos. Andrés. Bueno, yo creo que sí ha sido bien enriquecedor las distintas perspectivas de aquí del panel, y también lo que tú señalabas, Dante. Yo añadiría que todos nos estamos adaptando, y creo que las instituciones de educación superior también, porque esa imagen que tú mencionas corresponde en realidad a una enseñanza tradicional, ¿no? Y se está generando un cambio. Lo que mencionabas de las microcredenciales, también las certificaciones de competencias laborales, ¿no?, que ya tienen incluso un buen tiempo, creo que van más en la línea de lo que se necesita ahora, es decir, cómo desarrollamos competencias aplicativas, ¿no?, en los servidores, cómo de manera ágil, y al ser de manera ágil y poder responder a las necesidades de servidores que están en distintos lugares del país, que están en distintas funciones, que son de distintas edades o distintos contextos. Entonces tenemos que tener, como mencionaba en la exposición, metodologías que nos permitan desarrollar la capacidad de aprender. Un poco en la línea también lo que mencionaba Manuel, ¿no? Es decir, no es posible, o sea, digamos, pensar ahora que vamos a aprender un conocimiento y ese conocimiento va a seguir vigente por un buen tiempo. En realidad, tenemos que aprender el conocimiento, probablemente una normativa, una regulación, lo tenemos que aprender. Pero más importante que aprender eso, que hay que hacerlo, es desarrollar la capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, ¿cuáles eran la primera y segunda competencia que el Foro Económico Mundial definía? Pensamiento crítico, pensamiento analítico. O sea, esas capacidades que van en la línea también de las competencias que hablábamos de la articulación con el entorno político, social, necesitamos desarrollar esas competencias de aprendizaje, de análisis, ¿no?, esa competencia de innovación, que luego en distintos contextos podremos utilizar, ¿no? Cómo adaptarnos a esos nuevos retos que nos genera la inteligencia artificial, porque efectivamente tenemos que incorporarlo en todo tipo de procesos. Entonces, yo creo que por ahí ya las universidades estamos transitando, pero creo que ese tránsito también tiene que ser dado desde las escuelas. Por ejemplo, la ENAP de alguna manera es líder, pero hay una serie de escuelas que tenemos de formación de servidores públicos en el país. Ese tránsito también tiene que darse desde ese lado, y otras instituciones que forman a las personas. Los propios gestores responsables, gestores de recursos humanos responsables de los procesos de capacitación, ya tienen que ir pensando, ¿no es cierto?, en incorporar
no solamente la inteligencia artificial, que solamente varios están preocupados de cómo hacerlo, sino desarrollar nuevas metodologías para la prestación del servicio de capacitación, pero también enfocarse en aquellas competencias que les va a permitir responder a los distintos contextos desafiantes que se presenten. Gracias, Andrés, efectivamente. Pero nuevamente regresamos a habilidad blanda, porque esa va a ser una habilidad blanda, va a ser la nueva habilidad blanda que vamos a tener que desarrollar. Manuel. Bueno, ¿se escucha, no? Sí, ya. Yo, como les decía, sin contradecir lo que dice Andrés, que es muy técnico, y lo que ha hablado Dante, que también tiene que ver con una formación continua y con un aprendizaje, con una línea académica o con una estructura académica, lo que yo quiero recordarles a todos es que cada uno de ustedes en sus respectivos puestos son maestros. O sea, enseñan a sus compañeros, a sus subordinados, con el ejemplo, con la redacción, con la respuesta, con la oportunidad en contestar un tema o afrontar un problema. Ustedes son maestros, ustedes van formando gente en valores, en valor, porque para trabajar en la administración pública hay que tener valor, ¿ah? Hay que tener eso, cuadrados, ¿no? Como dicen los españoles. No pierdan esa perspectiva, no pierdan esa naturaleza o esa condición que tienen como profesores, como maestros de su gente, porque los van a formar. Es lo que me pasó a mí. Yo, como les dije, tuve la suerte de tener excelentes jefes que fueron excelentes maestros. Genaro Matute, Nuria Sparch, Juan Carlos Cortés, qué sé yo, Samuel Torres, en fin, Guillermo Miranda Rosemena, en fin, van corriendo nombres que fueron formándome y que me ayudaron a crecer profesionalmente, a poder llegar donde tenía que llegar, a hacer lo que tenía que hacer sin jugarme el futuro de mi familia. Creo que ustedes que siguen en la administración pública tienen que tener esa visión. Tienen la misión de formar más jóvenes, o de formar jóvenes para que puedan llegar y afrontar los problemas, los temas, los conflictos que manejamos día a día en el Estado. ¿Aló? Sí. Bueno, muchas gracias. Yo quiero hacer hincapié en el tema tecnológico. Yo creo que todo el mundo hoy en día está ocupando la inteligencia artificial, ChatGPT, toda esta cosa, pero todo eso también tiene un rango de sesgos inconscientes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hoy en Canadá, mucho del currículum de los estudiantes secundarios y primarios se está renovando y se está mirando desde otra perspectiva, desde las perspectivas de diversas audiencias. Nosotros tenemos que pensar quién tiene el poder cuando hace un tema de currículum o educativo y pensar un poco en quién está excluido de ese proceso, sea dentro de la organización, servicio público, en todo ámbito. Entonces ahora en Canadá se está mirando más y más sobre cómo incorporar estas perspectivas diversas. Entonces quiero hacer hincapié que esto es importante, ya que nos estamos desarrollando en este ámbito, es tiempo de mirar quién tiene el poder, quién está excluido y quién podemos incluir en este proceso de capacitación. Gracias. Gracias, Litsi. Entonces, para concluir, 3 ideas. 1, queremos capacitar de verdad, hay que pensar inclusivamente. 2, contenidos. Tenemos que concentrarnos en primer lugar, en las habilidades blandas, la capacidad de poder
enfrentarnos no solamente al conocimiento puro, duro, teórico, sino también a aquello que está alrededor que nos va a permitir interrelacionarnos y poder generar un mejor servicio finalmente al ciudadano, que es lo que necesitamos. Y 3, capacidad de desaprender para volver a aprender. Son tres ideas con las que quisiera que nos quedemos de este panel y les pido un aplauso para los que me han acompañado en él.